Primavera de 2013. El Manchester United anuncia que Sir Alex Ferguson se irá a final de temporada. Se va una leyenda del fútbol. Comienza una nueva era en el club. Y entonces crees que todo va a seguir igual, que las piezas seguirán encajando, que los títulos van a seguir cayendo como gotas de lluvia en cada ciudad inglesa. Y no, la realidad es que no, porque dejan de pasar cosas buenas y años después aquí seguimos, esperando a que sigan pasando. Y bueno, en realidad, grabando este vídeo también. Yo soy Álvaro de Grado, esto es Espacio Fútbol y hoy toca sesión del Manchester United y de lo difíciles que están siendo los 12 años después de Sir Alex Ferguson. Vamos allá, empezamos con lo más reciente. Supongo que ya lo sabéis, pero por si acaso. El otro día se puso fin a la decepcionante etapa de Rubén Amorim como entrenador del Manchester United. El portugués ha sido el 10º entrenador que ha estado de forma fija o interina en el banquillo de Old Trafford desde que se fue Sir Alex Ferguson. Los datos son incontestables, duros, dolorosos. Y si no, contárselo al chaval ese que sigue esperando a cortarse el pelo porque apostó que lo haría cuando el United volviera a ganar 5 partidos seguidos. Ha pasado más de un año desde la última vez. Yo solo os voy a poner 2 ejemplos, pero lo suficientemente importantes para reflejar lo que ha pasado en estos últimos meses. El primero, puramente informativo, y es que esta temporada va a ser la que menos partidos dispute el Manchester United, con 40 desde el año 1915. ¿Y eso por qué, Álvaro? Bueno, pues porque les eliminaron de Copa de la Liga, un cuarta división, les acaban de eliminar de la FA Cup en la primera ronda, en su propio estadio, en Old Trafford, y no disputan competición europea por primera vez en unos cuantos años, con lo cual solo pueden disputar 40 partidos este año. Y el segundo es directamente esta tabla, y es que Rubén Amorim ha sido peor que cualquiera de todos sus predecesores. Aquí podéis ver que Amorim ha promediado 1,23 puntos por partido durante su etapa como entrenador del Manchester United, muy lejos de José Mourinho con 1,89 o de Sir Alex Ferguson, que estuvo mucho más tiempo y conseguía 1,88. El peor, justo por encima de Amorim en este tiempo, fue Ralf Rangnick, que estuvo durante varios meses como técnico en Old Trafford y que promediaba 1,54. La caída del Manchester United es la de un gigante que ha colapsado. Ya es más de una década en la que no están entre los mejores de Europa, pero es que tampoco entre los mejores de Inglaterra. Lo que antes era un mínimo exigible, ahora es el objetivo de la temporada: ir sobreviviendo, tapando agujeros, evitando desgracias futbolísticas. Los resultados desde que se fue Ferguson hablan por sí solos. En todas estas temporadas han quedado más veces fuera de los 4 primeros que dentro, y han roto numerosos registros históricos negativos. En cuanto a títulos, 5 en 12 temporadas, ninguno de ellos una Premier League, ninguno de ellos una Champions League, y de hecho varios de esos 5 en situaciones de crisis. A David Moyes se le ofrecieron 6 años de contrato y no cumplió ni uno. Por el camino han venido 5 interinos y pronto Michael Carrick va a ser el 6º, aunque ya lo fue en su momento en el pasado. Lo de Erik ten Hag renovando justo después de ganarle una final al City, haciendo la peor temporada de la historia de la Premier League con el Manchester United, es otra cosa para estudiar, y lo de Rubén Amorim, que es lo más reciente, ya os lo sabéis. Realmente, si nos centramos únicamente en los resultados de forma objetiva, la mejor etapa de todo este tiempo fue con Mourinho en el banquillo, ganando una FA Cup y una Europa League, y después la que vino con Solskjaer garantizando la clasificación para la Champions League y apostando por los canteranos, un sello de identidad siempre en los Diablos Rojos. Y todo esto acompañado de un desembolso millonario que ha ido devaluando futbolistas, que casi nunca ha dado en la diana y que también ha sobrepagado por muchísimos fichajes. Sí, fichajes, porque en Old Trafford ha habido muchos y de precios muy altos realmente desde el año 2013 que llega David Moyes, así que he planteado un juego para ver qué conclusiones sacamos, y es enseñar el futbolista más caro de cada temporada que ha fichado el Manchester United. Y empezamos, por supuesto, con la temporada 2013-2014. David Moyes llega a Old Trafford con un fichaje, pero es su fichaje. Marouane Fellaini, 30 millones de euros. Es verdad que luego en invierno fichan a Juan Mata por 45 millones y ese sí que tiene un rendimiento mucho más prolongado en el Manchester United. Temporada 2014-2015 con Louis van Gaal en el banquillo. Fichaje de Ángel Di María, 75 millones. Avanzamos una temporada más, 2015-2016, y encontramos a Anthony Martial, muy joven, con 19 años, 60 millones de euros. Y os digo los 2 siguientes por si no os acordáis: Memphis Depay por 35 y Morgan Schneiderlin por 35. Temporada 2016-2017, llega Mourinho y de la mano Paul Pogba, 105 millones de euros.
Tuvo sus momentos el francés, sobre todo 2 años después de llegar a Old Trafford, pero no se puede concluir que fue un gran éxito. Temporada 2017-2018, Romelu Lukaku, 85 millones, el que había sido segundo máximo goleador de la Premier League detrás de Harry Kane, uno de los grandes artilleros de Europa en ese momento. Temporada 2018-2019, todavía con Mourinho en verano, Fred, 60 millones. Pasamos a la temporada 2019-2020 y ahí encontramos a Harry Maguire con 87 millones y a Aaron Wan-Bissaka con 55. Hay que decir, eso sí, y me parece necesario elogiar en este momento, que en ese mercado invernal meten 65 millones por Bruno Fernández y se convierte en el mejor futbolista del Manchester United, básicamente en la última década. Avanzamos un año, verano 2020, temporada 2021, fichaje de Van de Beek, 40 millones. 21-22, Jadon Sancho, 85 millones, también conocido como el verano del regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford. Y aquí empieza lo bueno de verdad, porque temporada 22-23, Anthony, 95 millones. Temporada 23-24, Højlund 77, Mason Mount 67 y André Onana 50. Temporada 24-25, Lenny Yoro 62, Ugarte 50 y Sirksi 42. Y por último, el pasado verano, la renovación total de la línea de ataque, todos 75 millones en Mbeumo, Šeško y Mateus Cunha. Esto es un resumen muy por encima, desde luego, pero quiero hacer varias preguntas. Es verdad que hay futbolistas sobrepagados, sobre todo en la última etapa, y que los 30 millones de hace una década no son los 30 millones de ahora, sino más bien los 60 y pico. Pero hay una pregunta muy importante. ¿Creéis que todos estos nombres estaban mal tirados? ¿Era una mala operación del Manchester United pagar ese dinero por todos ellos? Y aquí os voy a responder yo. Creo que no. ¿Quién no hubiera fichado a Ángel Di María por 75 millones recién salido del Real Madrid con la carrera que ha hecho después de salir de Old Trafford, donde solo estuvo una temporada? ¿Quién no hubiera apostado por Lukaku, que venía de ser un goleador en la Premier League, que todavía era joven y que le faltaba un delantero al Manchester United? O incluso por Jadon Sancho, el nuevo talento inglés de ese momento, con 21 años, que venía de explotar en la Bundesliga. Sí, era caro, pero ¿no eran buenas apuestas como club? ¿Pero qué hay más? ¿Mal contexto, mala adaptación, mala situación de club o malas apuestas por los fichajes? Porque yo creo que hay un poco de las dos y se ha acentuado en los últimos años. Y un último punto, pero uno de los más importantes. En diciembre de 2023, hace apenas 2 años, Ineos compró el 27% de las acciones del Manchester United a la familia de los Glazer, pero a cambio se quedó con la gestión deportiva. Por primera vez en muchísimos años, parecía que había luz en la gestión de los Diablos Rojos. Se ponía fin a una etapa muy criticada y sufrida por su hinchada y se confiaba en el multimillonario Sir Jim Ratcliffe para dar con las claves de la reconstrucción. El rumbo del club iba a cambiar, decían. Pensaban. Por retroceder hasta diciembre de 2023, en ese momento el Manchester United estaba entrenado por Erik ten Hag y era octavo en la clasificación de la Premier League. Estaban a 12 puntos del liderato. De los 9 partidos que habían jugado en Old Trafford, habían perdido 4, casi la mitad. Ya estaban eliminados en la Copa de la Liga, en su propio estadio, y habían quedado últimos en su grupo de la Champions League, contra el Bayern Múnich, Copenhague y Galatasaray. Eso es lo que se encuentra Ineos cuando llega al Manchester United, exactamente eso, un club que está rindiendo muy por debajo de lo esperado. Ellos tratan de cambiar dinámicas de trabajo dentro del club y se centran en fichar un director deportivo para tomar mejores decisiones en los despachos. Spoiler, fichan a Dan Unsworth y lo despiden 5 meses después, pagándole un finiquito de 4 millones de euros. Y mientras tanto, el Manchester United alcanza una final de la FA Cup, superando al Coventry en semifinales de milagro, porque desaprovechan un 3-0 durante el partido y tienen que pasar en penaltis, y confirman su octava posición en la Premier League, que es la peor en la historia desde los 90, y confirmando una diferencia negativa de goles. Repito, esto es lo que tiene Ineos justo después de llegar al Manchester United. Y luego, en la final de la FA Cup, el United gana al Manchester City, con lo que eso significa. Y los goles los marcan Garnacho y Kobbie Mainoo, 2 jugadores salidos de la cantera. Erik ten Hag tiene un nuevo título, después del que ganó la temporada anterior. Semanas más tarde, tras no haber encontrado un mejor entrenador en el mercado, Erik ten Hag es ratificado. Se le entregan las llaves del club, le renuevan 2 años más y le dan un mercado de fichajes con 300 millones de inversión para después, en octubre, despedirlo. Esa fue la primera gran decisión de Ineos, una de las más trascendentes de los últimos años porque iba a cambiar por completo el rumbo del club, y la realidad es que no había plan B. El plan B era
Rubén Amorim, un entrenador portugués que lo estaba haciendo muy bien en el Sporting de Portugal, pero que tenía un esquema de juego totalmente distinto y una plantilla del Manchester United con la que no podía jugar con ese esquema. Desde su llegada, Rubén Amorim dijo que necesitaba fichajes para implementarla. El resto de la historia os suena, ¿verdad? Porque acaba de terminar hace apenas unos días. Ahora mismo el Manchester United ha estado varios partidos con Darren Fletcher, un interino, a la espera de poder firmar a otro, que va a ser Carrick, otro interino hasta final de temporada. Ya veremos si les gusta y se queda, ya veremos si no les convence y tienen que buscar a otro, y ya veremos si ese otro está en el mercado. La sensación, una vez más, es que este Manchester United está siguiendo una inexistente hoja de ruta que les está guiando hacia un deterioro total del club que no les permite salir de su bucle.